¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Jóvenes, buenos días. ¿Están ahí? Buenos días, Buenos Miss. días. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno que hayan respondido. ¿No está el asistente conectado, me parece? No está, ¿no? Bueno, ¿qué habrá pasado? Parece que no. Bien, gracias, Jason. Bien, chicos, entonces, bueno, dadas las últimas novedades en el centro educativo, ya saben, vamos a trabajar virtual una semana. Y bueno, por suerte, en este caso nos tocaba el repaso. Pero valga en verdades, lo que teníamos que hacer es también revisar sus cuadernos. Pero igual, no se preocupen que los cuadernos van a ser revisados ni bien ustedes regresen de la virtualidad. Es decir, el próximo jueves yo les revisaré sus cuadernos, ¿no? O en todo caso se verá ahí la forma de que ustedes me puedan brindar sus cuadernos para poder revisarles, ¿ya? Pero igual yo les voy a comunicar previamente, ¿no? Entonces, por eso no se preocupen, más bien aprovechen esta semana que vamos a tener virtual para ponerse al día, los que les faltan las prácticas, los temas. Claro que creo que fue un tema que vimos virtual. No, todos ha sido siempre en presencial. Pero tengan en cuenta que los temas tienen que estar copiados en sus cuadernos, siempre, ¿ya? Y las prácticas desarrolladas. Quedaba por revisar, si no me equivoco, 3 prácticas o 2 prácticas. No, me hizo una práctica. Solamente, De la última clase nada más. Ajá, Miss. ¿no faltaba revisar la de las rebeliones indígenas? No, la sí, revisó. la revisó. Sí, la La revisó. revisó. Pero a todos, Algunos, creo. porque claro, pues falta revisar a los demás, no todos. Además que simplemente firmé los cuadernos, más no coloqué la nota en mi registro. Eso falta pasar. Exacto. ¿Ya? Entonces, igual ya les avisaré, ¿ya? Se les avisará con tiempo, no se preocupen. Bien, chicos, entonces lo que vamos a hacer hoy día es el repaso de los 3 temas. Conforme también vaya avanzando, voy a tener en cuenta sus participaciones para ir anotándolos, ¿ya? En mi registro. A ver, ustedes son quinto C. Vamos a buscar el registro de quinto C. Miss, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Precisamente estaba comentando con los chicos, aunque aún no habías ingresado, hasta qué había pasado. Pero bueno, ya estás acá. Listo. Disculpa, ¿hay algún alumno que haya tenido justificación para la clase de hoy de no ingresar? Sí, la alumna Fabiana González Anderson, Fabiana, ¿Solo ella? y el alumno Romero Lara Alessandro. Ambos, nadie más. Así es. Sí, Ya, solo ellos. gracias. Bien, chicos, lo que vamos a hacer, como ya les había dicho, es el repaso. Empezamos por el tema número 4, que fue la época del virreinato en el Perú. Aquí está. Ya, listo. Organización política. Tenemos que existieron instituciones que gobernaban o que funcionaban desde España y otras que funcionaban desde la metrópoli, o perdón, desde las colonias en América, ¿ya? España o la metrópoli y las colonias o América. En España tenemos el rey. Hubo 2 dinastías que gobernaron España, la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Era la máxima autoridad, el rey. Luego la Casa de Contratación de Sevilla, ¿cierto? La Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo Supremo de Indias. Pero si no me equivoco, aquí en esta clase solamente vimos el Supremo Consejo de Indias, porque la Casa de Contratación de Sevilla lo hemos visto, pero en la organización económica. Entonces, el Consejo de Indias, coronel, ¿de qué se encargaba? Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? El Consejo de Indias, ¿de qué se encargaba? Eran el apoyo del rey, creo. El apoyo del rey. A ver, Jorge. Consejo de Indias, creo ¿cómo se llama? Controlaba el tráfico marítimo, no. No. Fabricio. Troncos. Se encargaba de proponer gente para el rey o para los puestos que se ocupaban en las colonias. Ajá, efectivamente, muy bien. Era la institución encargada de proponer el nombramiento de aquellos que iban a ocupar un cargo en las colonias. De eso se encargaba. Ya, listo. Después tenemos, ya en América, tenemos al virrey.
A ver, ¿cuántos virreyes fueron? ¿Qué me pueden decir acerca de los virreyes? Fueron 40. 42. Fueron No, 40 virreyes. 40 40. virreyes. Ajá. Y se encargaba de gobernar, era en las colonias, era el representante del rey de España en las colonias americanas. Hubo 40 virreyes, saben que los más significativos o los que podemos mencionar son Jáuregui, por ejemplo, que mientras gobernaba se dio la rebelión de Túpac Amaru II. Vemos también al virrey Francisco de Toledo, ¿no? Tenemos también al virrey Abascal, José Abascal y Sousa, que durante su gobierno, pues, se convirtió el virreinato del Perú en el centro de poder político, económico y social de América, ¿no? Español en América. Tenemos también a Joaquín de la Pezuela, que fue el virrey número 39, y el virrey José de la Serna, que fue el último, ¿no? El virrey, su cargo no tenía ciertamente un tiempo definido, podía gobernar 5 años, 3 años, 2 años, 10 años, 12, dependiendo de las condiciones del rey. Luego pasamos a la Real Audiencia. A ver, Cruz Catherine. Cruz Catherine. Cruz Catherine. No ha ingresado, Miss. No ha ingresado. Ya. Y no tiene justificación ella, ¿no? No. No tiene justificación. Ok, gracias. Gamonal, Angie. Gamonal, Angie. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿De qué se encargaba la Real Audiencia? A ver, Gastelo, dime. ¿De administrar justicia? Muy bien, se encargaba de administrar justicia, ¿cierto? ¿Y el corregidor, María Alexandra, de qué se encargaba? Subdivisores territoriales. A ver, Guillermo. Gracias, María Alexandra. Se encargaba del corregimiento de del cobro de los impuestos, de Exacto. los tributos. Se encargaba del cobro de los impuestos de las personas, de todo eso, ¿no? De los indígenas, a los indígenas les cobraban. Un corregimiento era una división territorial a cargo de un corregidor, y el corregidor se encargaba de cobrar los impuestos. Y el corregidor siempre recibía apoyo del curaca, ¿no? El curaca, a cargo de ese grupo de nativos del Tahuantinsuyo. Guillermo Pantaleón. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Bien, hijo? Sí, ahí. Ya, ok. Espero que sí. Nicolás González Gutiérrez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. El intendente, ¿de qué se encargaba? ¿De qué se encargaba el intendente? A ver, Viera. También de cobrar impuestos a los indígenas. O sea, fue el reemplazo de los corregimientos. Exactamente. ¿Cierto, Alessandro? Muy bien. Se suprimen los corregimientos precisamente por los abusos cometidos que dieron como resultado la rebelión de Túpac Amaru II. Luego de ello se establecieron las intendencias, quedando anulados los corregimientos, y el intendente va a ser el que va a cobrar ahora los impuestos. Fueron 8 las intendencias y yo les dejé de tarea que ilustren en sus cuadernos ese mapa de las intendencias, el mapa que está siendo mostrado en este momento y en la diapositiva. ¿Ya? Entonces no se olviden. Listo. Dime, Becerra. ¿Puedo participar en el siguiente? Claro, dime. ¿Puedo participar? ¿El cabildo? Sí, a ver, coméntanos. La municipalidad del virreinato.
Claro, es como lo fueron las actuales municipalidades. ¿Y el cacique? El máximo exponente de un pueblo indígena, el que Claro. luchaba porque se cumplían las cosas que querían los indígenas. Claro, en este caso, Cacique Curaca era el que en este caso recibía o tenía comunicación directa con el corregidor para el cobro de los impuestos. Bien, gracias. Un momento, por favor, para informarle que el alumno Víctor González Zulueta ¿Ya? ya no está en clase debido a que tenía una consulta médica, por eso se ha retirado. Ok, gracias. ¿Ya? Listo, continuamos. Organización social. Tenemos la República Española, la República de Indios y los negros. La República de Españoles estaba conformado precisamente por los españoles, no solamente los peninsulares, sino también los españoles americanos, o llamados también los criollos. Recuerden que en la sociedad colonial era una sociedad, era una sociedad clasista, era una sociedad racista. La posición que tú ocupabas en la sociedad dependía mucho del color de tu piel y de tu origen. Entonces, los que mejor estaban socialmente eran los españoles, tanto peninsulares como criollos, pero dentro de ellos mismos, los peninsulares estaban por encima de los criollos. La única diferencia era el lugar en el que habían nacido. Los peninsulares nacieron en España y los españoles americanos o criollos nacieron en América. Pero después ambos eran de familias españolas, ¿no? La única diferencia, repito, era el lugar en el que habían nacido. Y dentro de ellos estaba también nobleza, clase media y el pueblo. Luego la República de Indios, todos los nativos, todos los indígenas nobles y los indígenas comunes, ¿no? Recuerden que los indígenas nobles eran aquellos que recibían ciertos favores o tenían ciertos privilegios en comparación con los indígenas comunes. Los indígenas nobles son aquellos que procedían, ¿no?, de la élite cusqueña, de la élite gobernante. Y los comunes, pues eran todos los demás, ¿no? Los que habían sido parte del pueblo durante la época del Tahuantinsuyo. ¿Qué se les permitía a los nobles? Podían vestir como españoles, recibían educación en escuelas para hijos de caciques, por lo tanto recibían educación, no eran explotados. Mientras que los indígenas comunes sí, pues tenían que pagar impuestos, eran explotados en la mitad minera, en la mitad obrajera, no recibían educación, ¿no? Eran tratados como sirvientes. Y los negros, recuerden que estamos hablando de los africanos que eran traídos a América para que sirvan como esclavos. Ellos eran tratados como si fueran animales o como si fueran objetos. Podían ser vendidos, podían ser alquilados, podían ser regalados, ¿no? Dependiendo de... Bueno, dime. Si no me equivoco, en la rebelión de Tupac Amaru, segundo, las consecuencias de estas fueron que eliminaron la nobleza india. Claro, suprimió la élite indígena. Porque recuerden que Tupac Amaru II no fue un indígena cualquiera. Él venía de una familia de caciques. Heredó de su padre el curacazgo de Tuncazuca y Surimaná. Entonces, ahí hacía la diferencia, ¿no? Era así de arrienaje, ¿no? ¿Cómo? Era arrienaje, ¿no? Alquilaba caballos. Claro, mulas, llamaban mulas. No era un indígena cualquiera. Listo, entonces recuerden que también a los negros les marcaban la piel como si fueran reses, como si fueran animales con una barra de hierro caliente, y esa acción Carimba. se llama carimba, ¿cierto? Carimba. Aquí también en ese tema vimos las castas. A ver, ¿qué eran las castas, señor Gutiérrez Mori? Vamos a ver, Gutiérrez Mori. Vamos a buscar Gutiérrez Mori. Anthony. Aquí está, pero no responde. A ver, Alessandro, dime, ¿qué son qué son las castas? Las castas eran las uniones de las razas. Claro, el cruce de las razas, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, ¿te acuerdas? Creo que sí, a ver, mestizo eran español con indio. Mulato era mestizo, español con negro, creo. Claro, mulato. Y sambo, que era la raza prohibida,
era mestizo con negro, esa estaba prohibida. La esclavitud se daba por... ¿Mestizo con negro? Indio. Ah, indio, Claro. perdón, sí. Indio con negro, Indio ¿cierto? con Exacto, era la casta prohibida porque ambos eran de las últimas clases sociales, ¿no? Ok, muy bien. Yo te había puesto 5, Alessandro, pero ya recuperaste tu nota. son- Claro, estoy evaluándolos. A ver, y los que no responden ya saben también cuánto tienen. Listo, a ver. Organización económica. A ver, Inga. Sí, yo puedo hacer lo de los impuestos. Claro, no te preocupes, yo lo voy llamando. A ver, Inga, Nicolás. Sí, Miss. A ver, hijo, nosotros en clase vimos los 3 principios que van a regir la economía durante la época colonial. Mencióname en qué consiste el mercantilismo. El mercantilismo comerciaba minerales como el oro y la plata. El internacionalismo es que si si se sembraba vid aquí en España, cancelaban la siembra de vid aquí para que lo puedan exportar a España. Y exclusivismo. ¿Y el exclusivismo en qué consistía? No me Es que acuerdo. no te entendí muy bien tu respuesta, la verdad. A ver. Jessica. Dime, ¿en qué consistía el mercantilismo? El oro y la plata, sus riquezas se basaban en la plata, no material. Claro, la riqueza de un país se basaba en cuanto a la cantidad de oro y plata que se tenía. El intervencionismo. A ver, Jorge. España interviene directamente en el intercambio comercial y exclusivismo, que el monopolio es completamente español. Claro, el intervencionismo quiere decir, chicos, que España intervenía o tenía bastante que ver con el comercio que se ejercía en América, tanto así que prohibía o también aprobaba qué productos podían cultivarse y qué productos no, qué productos podían venderse en América y qué productos no. Por ejemplo, el vino no podía venderse en América, ni tampoco cultivarse la vid, para no generar una competencia comercial entre los vinos que eran de origen español y los vinos que eran de origen de América. ¿Ya? También, por ejemplo, estaban prohibidas las curtiembres, que es el proceso por el cual pasan las pieles de los animales para hacer carteras, zapatos, abrigos, etc. Y el exclusivismo, como su mismo nombre lo indica, llamado también monopolio, solamente España podía tener un comercio con América y América con España. ¿Okay? En cierta forma le pertenecía ya que era una colonia. Listo. Muy bien, Becerra. Merino Vigo, Carlos André. Coméntame cuáles son las instituciones, y ahí lo estás viendo tú en la diapositiva, de qué se encargaba cada una, tanto la Casa de Contratación de Sevilla como el Tribunal del Consulado. El Tribunal Consulado se encarga de por ejemplo, se fue la Armada del Mar del Sur. En la Casa de Sevilla era creo que la de A ver, más o menos. En la primera sí se hace, en la segunda sí, pero no, a ver, no del todo. A ver, dime, Jorge. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba del control del comercio. Claro, de controlar la actividad comercial de toda la mercadería que entraba, pero que también salía, y también de las personas que iban a América, llevaba todo un control sobre eso. Listo. Y bueno, los impuestos. Por ahí alguien me dijo que quería participar en los impuestos. Yo, Miss. A ver, dime, Nicolás. Ya, a ver, la alcabala era el impuesto de compra y venta. El tributo indígena era un impuesto que tienes que pagar por ser indígena. La media nata era que tenías que pagar la mitad de tu sueldo una vez al año si tenías un trabajo. El quinto real tienes que pagar el 20% de la mesada eclesiástica
tienes que pagar si tenías cargos religiosos. Las averías era un impuesto como de protección de tu buque, pues, de tu carga. El diezmo era que tienes que pagar el 10% de tus ganancias. El A la almojarifazgo, iglesia. sí, el almojarifazgo era un impuesto aduanero y el sisa era un impuesto de la carne. Impuesto a la carne, ¿no? Recuerde que tanto la mesada eclesiástica como la media anata incluía el pago de la mitad de tu sueldo una vez al año. En el caso de la mesada eclesiástica, si eres religioso, tienes un cargo religioso, y en el caso de la media anata, tienes un cargo público, ¿no? Eso. Bien, Nicolás González Gutiérrez, ¿no? Sí. Vamos con el siguiente. Bueno, eso no les puse, eso sobre esa religiosa, eso sí no les mostré. Pero bueno, esos son algunos de los... No va a venir en el examen por si acaso, porque no lo he hecho en clase. Son algunos de los castigos que se daban en el Tribunal de la Santa Inquisición. Aquí no se castigaba a los indígenas porque ellos estaban en proceso de adoctrinamiento, les enseñaban. Si ustedes alguna vez se van a Lima, hay un museo, el Museo de la Nación, es el que yo visité, y ahí se ven ese tipo de castigos. ¿Ya? Obviamente esas imágenes yo las he traído de internet, pero sí lo visité y están tal cual las maquetas como ustedes observan ahí. Pero, repito, eso no viene al examen. Y bueno, esto sí ingresa, ¿no? La educación. La educación fue clasista, fue dogmática, monolítica, machista, absolutista. A ver, Nicole Paico. Nicole, coméntame, a ver, explícame cada una de las características de la educación colonial. ¿Por qué se dice que fue clasista? ¿Por qué fue dogmática? Juan Momen, corta un ratito. A ver, Mariana Pita. A ver, hija, dime, explícame las características. Ya, fue absolutista porque tenías que decir tal cual decía el profesor, memorista porque repetía solo que decía el profesor, machista porque era solo para varones, dogmática era diferente a lo religioso, clasista porque educaban si eras español o indio nobles, pero en colegios distintos. Muy bien, excelente. De verdad, Mariana, me da gusto, hija, me da gusto que participes y que de forma correcta todavía, me da gusto, me pone contenta. Muy bien, dime real. Se ríe Jorge. Lo que pasa es que ya Mariana me entiende ya. Y me acuerdo que los primeros años de secundaria tenía otra actitud, ¿no? Y ahora sí, de verdad que me gusta bastante que sea una chica aplicada. Al menos en mi curso, además, en los cursos no lo sé. ¿Cómo dices, Alessandro? Ahora es seria, pero virtual es seria, pero en presencial se está riendo cada rato. Ah, sí, ¿no? Creo que por eso se ríe. Pero bueno. Joaquín Real. Sí, Miss. Hola, Joaquín. Dime. Bueno, aunque ahí están las preguntas, las respuestas de las primeras universidades, ¿cierto? Yo te voy a decir las universidades y tú vas a decir dónde se ubica. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿dónde se ubica? En Lima. La Universidad San Antonio de Abad. ¿Cuál, Miss? San Antonio de Abad, ¿en dónde? ¿Ayacucho? No, en el Cusco. ¿Y lo puedo? Oh, ya le dijo. San Cristóbal de Huamanga. ¿Puedo decirlo yo? A ver, estoy evaluando a Real, un ratito. Dime, San Cristóbal de Huamanga, ¿en dónde? Arequipa. No, Huamanga es Ayacucho. ¿Y San Agustín? Real, te escucho.
Ya miren, ya yo con su compañero, Arequipa, Jorge lo escrito en el chat. Arequipa.